Hoy vamos a responder esta pregunta. ¿Dios envió el COVID para darnos una lección? ¿Dios envía enfermedades, Dios envía catástrofes para darnos una lección? Dios le bendiga, amados. Un gusto poder estar otro domingo junto a ustedes y vamos a estar juntos a través de la palabra de Dios compartiendo estas interrogantes que sé que muchos tienen aún después de un mes y medio de este periodo que estamos transitando, pero los voy a invitar a poder estar tomando un lápiz, un papel, o si están con sus computadoras, poder estar abriendo un bloc de notas y tomar notas de todas las escrituras que vamos a estar compartiendo. Voy a compartir muchas escrituras y más que un mensaje, una predicación, es un estudio bíblico el que vamos a estar realizando hoy. Y la pregunta que nos lleva a este estudio bíblico es si Dios está trayendo estas catástrofes. Ahora, la declaración de que Dios envió el COVID es una declaración incorrecta. Decenas de videos pude ver, decenas de escritos a través de las redes, a través de los WhatsApp que llegan, que pintan a este virus como un justiciero, que lo hacen, hasta lo personifican, hablando a través de los sentimientos, tocando nuestros sentimientos, diciendo que viene porque faltaba amor en el mundo, porque faltaba unidad, porque faltaba tiempo familiar y justamente este virus viene trayendo ese propósito, trayendo la unidad de la familia, trayendo la unidad de la gente. Vamos a estar estudiando un poquito ese tema, ¿no? ¿De dónde sale este concepto aún dentro del pueblo cristiano? Bueno, este concepto dentro del pueblo cristiano viene por la aparente contrariedad entre dos dioses, parecerían, ¿no? Aunque sabemos que es el mismo. Un Dios del Antiguo Testamento, un Dios que leemos en el Antiguo Testamento, o el comportamiento de ese Dios y el comportamiento del Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos a un Dios que envía tormentas. En el Nuevo Testamento encontramos un Dios que calma y que detiene las tormentas. En el Antiguo Testamento encontramos un Dios que envía enfermedades como castigo. En el Nuevo Testamento encontramos a un Dios que sana toda enfermedad y toda dolencia. En el Antiguo Testamento encontramos un Dios que aniquila pueblos por completo, aún mujeres y niños. En el Nuevo Testamento nos encontramos con un Dios que envía a salvar a todos los pueblos, ¿bien? Aún hasta los peores, a través del Evangelio. Así que la pregunta que nos tiene que llevar a este estudio es: ¿estamos frente a un Dios bipolar? ¿A un Dios de múltiples personalidades? ¿Estamos a un Dios que en un periodo de tiempo se manifestó de una manera y ahora se manifiesta de otra manera? Y bueno, vamos a estar resolviendo esto. Y los invito a estar anotando y a estar compartiendo el primer versículo bíblico. Salmo capítulo 33, versículo 11, dice: los consejos del Señor permanecen para siempre. Los consejos del Señor permanecen para siempre. Sus designios de generación en generación. O sea que el consejo de Dios no es en el Antiguo Testamento uno y en el Nuevo Testamento otro. Los consejos del Señor no son para un tiempo específico y después no sirven más, sino que son para siempre y sus designios de generación en generación. Esto nos lo dice el libro de Salmos en el Antiguo Testamento. Santiago, ahora nos vamos a un pasaje del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo lo bueno que alguien puede recibir, todo lo bueno que se puede dar, todo don, todo regalo perfecto desciende de Dios, dice. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ¿bien? Ni sombra de variación. Vemos también ahora otro pasaje en el Antiguo Testamento, Números, capítulo 23, versículo 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hablando de que Él firmemente va a estar cuando dice una promesa. No es un hombre.
Dice, para mentir, para prometer una cosa y después no cumplirlo. Lo que dijo, lo hará. Lo que habló, lo ejecutará. ¿Bien? Así que si Él dio una promesa, esa promesa es firme de generación en generación. Otro del Antiguo Testamento, Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice, yo, el Señor, no cambio. ¿Bien? Le decimos teológicamente la inmutabilidad de Dios. Es inmutable, no muta, no cambia. La inmutabilidad de Dios. Otro pasaje para anotar, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29, dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Otro pasaje más que nos habla de que sus promesas son sí y son amén. Sus promesas son firmes y no va a estar dando una promesa y no cumpliéndola en otro momento o por otra condición. Y por último, un pasaje de Hebreos, un pasaje del Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 8, habla lo mismo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se interpretan estos pasajes aparentemente contradictorios? ¿Cómo se revelan estos pasajes? Nos lo dice la teología que estudiamos desde el principio cuando nos metemos a un estudio bíblico y que tantos repetimos, revelación progresiva. Revelación progresiva es el ABC de la teología cristiana. Sin embargo, no lo aplicamos a todos los casos. ¿Por qué si decimos tenemos la revelación progresiva de la salvación? Desde Génesis, ¿no? Y por todo el Antiguo Testamento se va aclarando cada vez más la revelación de la salvación a través del Mesías, a través del sacrificio expiatorio, y finalmente nos encontramos con Jesucristo. Bueno, toda la revelación de Dios es progresiva, toda por completo. O sea que en el Antiguo Testamento tenemos vestigios de lo que es la voluntad perfecta de Dios. ¿Bien? Así que cuando leemos en Números 21:6 que Jehová envía serpientes ardientes a picar al pueblo, ¿no? A morder al pueblo. Un día puse que las serpientes pican y una hermana ahí me corrigió, no pican, Juan Pablo, muerden las serpientes. Bueno, Jehová envía serpientes ardientes a morder al pueblo. ¿Cómo se interpreta eso? Por supuesto, estaba escrito en el tiempo del Antiguo Testamento donde la revelación todavía no era completa, no era total, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo debemos interpretar? Que se salieron del escudo protector de Dios. ¿Por qué? Por murmurar, por el pecado de murmuración. Cuando uno entra en pecado, si estaba en comunión con Dios, se está saliendo de este escudo. Bien, así que a través de la murmuración se apartaron, se salieron del escudo protector de Dios. Tenemos en Primera de Crónicas 21:1 el acontecimiento del censo y David, ¿no? Y Jehová dice, como en tiempos actuales, envió la peste sobre Israel. ¿Cómo debemos interpretar ese pasaje? David había dejado sin protección al pueblo como rey, como cabeza del pueblo, por censarlo, haciéndolo fuera de la voluntad de Dios, para enorgullecerse, para sentirse poderoso con el número grande de ejército que tenía, pero a través de ese acto de orgullo dejó sin protección de Dios a su pueblo. Bien, en realidad nuestra carne se recrea, ¿bien?, en la destrucción. En Jonás, en el libro de Jonás, el profeta, uno de los profetas menores, que es llamado a ir a Nínive y a decirle, Nínive era la capital del imperio asirio. El imperio asirio, podemos decir, los archienemigos del pueblo de Israel. ¿Bien? Así que el pueblo de Israel lo que menos quería, y hablándolo humanamente, ¿no? Lo que el pueblo de Israel lo que menos quería era la salvación de los ninivitas.
Sin embargo, Dios quiere la salvación de todos los hombres, quiere la salvación de toda la humanidad, quiere la salvación de todas sus criaturas. No hizo criaturas para destruir, hizo criaturas para amar, ¿bien? Pero las criaturas por sí mismos se apartan y Él las busca. Y acá encontramos a Jonás luchando con este llamado de Dios y queriendo escaparse de este llamado, pero Dios finalmente lo vuelve a encaminar cuando se quiso ir para otro lado y lo vuelve a encaminar y lo convence, entre comillas, de ir hacia Nínive. Vemos la voluntad de Dios que es de bien, que es de salvación para todos. Aún en el Antiguo Testamento no quería la destrucción de Asiria, sino que quería su arrepentimiento y quería el corazón de cada uno de ellos. Bien, mi pregunta es: ¿cuántos profetas recibieron este llamado, pero no los tenemos en la palabra de Dios porque dijeron, no, esto no puede ser? Esto no entra en cómo veo yo a Dios, en cómo interpreto yo a Dios, ¿no? Los ninivitas, o tal vez fueron llamados para predicar otros pueblos, ¿bien? Y tal vez dijeron, no merecen la salvación. Entonces tenemos algunos, sí, que tenemos anuncios de arrepentimiento, pero ¿cuántos otros seguramente recibieron el mismo mensaje, pero no lo dieron? ¿Por qué? Porque estaban esperando venganza, porque estaban esperando destrucción. Lo que vemos es que Dios quiere la salvación de todas las personas. Entonces, cuando no se anuncia la salvación a través de un profeta y viene un rey y trae la libertad del pueblo a través de la violencia, nos gloriamos con ese rey y decimos, Dios nos libra de nuestros enemigos, ¿no? Y Dios destruye a nuestros enemigos, pero en realidad la voluntad de Dios es salvar a todos. La voluntad de Dios no es que sean destruidos algunos y salvos otros, sino que la voluntad de Dios es que sean salvos todos, ¿bien? Es como decir, permítanme esta ilustración, tengo un hijo, yo padre, tengo un hijo, uno que comprende más cuál es mi corazón y otro que no lo comprende. Uno que tiene buenos comportamientos y buenas actitudes y otro que es un desastre. ¿Bien? Y ese bueno, ¿no? Tiene, como está juntando como un poco de rencor por el otro malo que continuamente lo está dañando y está pidiendo justicia al padre. El padre no va a querer matar a este hijo malo, ¿verdad? No va a querer liquidarlo, sino que va a estar dándole oportunidades para que esté cambiando, para que pueda ser transformado y poder gozar del amor de sus dos hijos, ¿verdad? Ese es nuestro Padre Celestial, el que quiere la salvación de todos. Ahora nosotros, como hermanos y los que estamos en Cristo, desde el lado de el Hijo bueno, tenemos que estar viendo la otra parte, no como los malos que merecen venganza, sino debemos orar con misericordia por ellos. Bien, pero me pueden decir, Jehová en el Antiguo Testamento no hablaba cara a cara con Moisés, y así lo dice Éxodo 33, versículo 11, ¿bien? Pero Jehová hablaba cara a cara con Moisés, así como habla uno con su amigo. Ahora, ese es un lenguaje figurado, no es un lenguaje literal. Miren, el mismo pasaje, ¿bien? En el mismo capítulo Éxodo 33, 9 versículos más adelante del que estuvimos leyendo, o sea, el versículo 20, dice, dijo Dios, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Bien? En el mismo capítulo 33, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿cómo se interpreta el versículo 9? Si decía que Moisés hablaba cara a cara. Estaba hablando de la comunión que tenía Dios con Moisés, ¿bien? Comunión que podemos tener hoy a través del Espíritu Santo, pero que no quiera decir que lo estemos escuchando con voz audible, ¿bien? Y que
Tal vez se puedan estar mezclando algunos de nuestros pensamientos entre ellos, ¿verdad? Porque si no, no diría 9 versículos más adelante, no me verá hombre y vivirá. Entonces, tenemos una revelación parcial de Dios. Aún en Moisés tenemos una revelación parcial de Dios. No tenemos la revelación total del Padre. ¿Quién es el que vio a Dios? ¿Quién es el que vio a Dios? ¿Qué le dice Felipe a Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan? Felipe le dice: Jesús, mostranos al Padre, Señor. Mostranos al Padre. Y en el versículo 9, estoy leyendo Juan 14:9. Jesús le dice a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo podés decir muéstranos al Padre? Moisés no vio al Padre. Felipe vio al Padre. ¿Por qué? ¿Cómo lo vio al Padre? Lo vio al Padre a través de Jesucristo. Lo vio al Padre en Jesucristo. El que vio a Jesucristo vio al Padre. Jesucristo es la revelación perfecta y la revelación completa de Dios. En Cristo tenemos la revelación completa de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Primera de Juan 4, 12. Anoten todos estos versículos y después, luego de que finalice el video, pueden repasarlos, anotarlos, estudiarlos, compararlos. Entonces, Dios hablaba cara a cara con Moisés. Tiene que ser un lenguaje figurado, porque no diría Primera de Juan 4, 12, a Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto jamás a Dios. Ahora escuche este pasaje. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice nuevamente: a Dios nadie le vio jamás. Escucha ahora: el unigénito Hijo, Jesús, que está en el seno del Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo vio jamás. Jesucristo, Él le dio a conocer. Lo dio a conocer. Así que en Jesucristo tenemos la revelación perfecta de Dios. En Jesucristo tenemos la revelación completa de Dios. En realidad, la revelación parcial del Antiguo Testamento es la base para recibir la revelación total en Cristo. La voluntad de Dios se revela en Jesucristo. Si queremos conocer la voluntad perfecta de Dios, solo debemos mirar a su Hijo. Solo debemos mirar sus enseñanzas, solo debemos mirar su comportamiento, y ahí tendremos la revelación perfecta de Dios. Pero me pueden decir, entonces, ¿en qué queda la ley? ¿En qué quedan los profetas? Bien, la ley, nuevamente, vamos, era una revelación parcial de Dios, indicando el camino hacia las grandes verdades. Bien, ¿cuáles son las grandes verdades? El paraíso que se había cerrado por el pecado. Ahora los profetas y la ley estaban indicando a quien iba a abrir nuevamente el paraíso por pagar la deuda del pecado. Estaban indicando hacia el Salvador prometido, pero lo indicaban parcialmente. Estaban indicando el amor de Dios. También estaban indicando el amor de Dios no solo al pueblo judío, sino a todo el mundo, pero lo indicaban parcialmente, y Jesucristo lo indicó por completo, ¿no? Pero no indicaban el medio específico, sino que estaban indicando parcialmente, estaban como señalando, diciendo: continúen caminando hacia adelante, ¿no? Indicaban, por decirlo de alguna manera, solo al norte, pero no el perfecto camino, el justo camino que era Jesucristo. Indicaban la dirección general, pero no el medio específico. Hebreos, otro pasaje para anotar. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Bien? Así que en el Antiguo Testamento dice, habló muchas veces y de muchas maneras, ¿bien? Pero parcialmente, manifestando su voluntad parcialmente, a través de los profetas, ¿bien? Ahora lo habló por medio de su Hijo, quien es su misma imagen. Otro pasaje para anotar, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice, lo que ojo no vio ni oído oyó. Eso es lo que se estaba revelando ahora. Lo que ojo no vio ni oído oyó, está hablando sobre el Antiguo Testamento acá Pablo. ¿Bien? Había cosas que todavía no entendía la mente humana, que todavía no había visto ojo, no habían oído todavía, pero, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, a través de su Hijo y a través de su Espíritu Santo, ¿bien? Y 1 Corintios, los versículos más adelante, vamos hasta el 16, pueden después leer todo ese pasaje de Corintios 2, desde el 9 hasta el 16, y van a comprender más general esta idea, ¿no? Y dice, ¿y quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? Y podemos decir que en el Antiguo Testamento los profetas conocían la mente del Señor. La conocían de forma parcial y no la conocían como la conocemos nosotros a través de Jesucristo y de su Espíritu. ¿Quién conoció la mente del Señor? Dice 1 Corintios 2:16. Pero, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Así que a través de Jesucristo viene la revelación plena de quién es Dios. Lucas, otro pasaje, anote. Lucas capítulo 7, versículo 28, dice, les digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, es mayor que Juan. Entre todos los profetas hubo uno que tuvo la mayor revelación de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesucristo acá en este pasaje. En el Antiguo Testamento, entre los nacidos de mujer, dice, no hubo mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Quién es un profeta? ¿Qué es un profeta? Un profeta es uno que habla de parte de Dios, que conoce lo que dice Dios y habla de parte de él. Dice Jesucristo, no hubo un mayor profeta, no hubo alguien que hable de parte de Dios mayor que Juan. Alguien que haya tenido una mayor revelación que Juan. ¿Cuándo? En el Antiguo Testamento. Pero ahora dice, pero, separemos ese pero, comienza otro tiempo, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. Así que, de entre los nacidos de mujer, el que tuvo la mayor revelación y el mayor profeta fue Juan el Bautista, con el mensaje más central, más específico de lo que era la voluntad de Dios, comparándolo con el Antiguo Testamento. ¿Ven? Ahora, en el Nuevo Testamento nos está diciendo que en el reino de Dios el más pequeño es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque como profeta conoce más perfectamente la revelación y conoce más perfectamente cuál es la voluntad y qué es lo que dijo Dios. ¿Por qué? Porque conoce a Jesucristo y conoce a su Espíritu Santo. Amén. Quiero compartirles otra idea con respecto a esto. Miren, en Mateo capítulo 12, versículos 22 y siguientes, nos habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿En qué contexto enseña la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y lo dice el pecado imperdonable Jesús. ¿En qué contexto lo enseña? La blasfemia la enseña en el contexto de atribuir al diablo las obras de Dios. ¿Por qué? Estaba sanando enfermos, estaba echando fuera demonios y los fariseos le decían, este echa fuera demonios por el poder de Satanás. ¿Bien? En vez de atribuírselo al Espíritu Santo,
de quién era el poder, se lo atribuían a Satanás. Les dijo Jesús, tengan cuidado con lo que están diciendo. ¿Bien? Tengan cuidado porque están atribuyendo al diablo lo que está haciendo el Espíritu Santo. ¿Bien? Y eso, dice, puede llegar a ser el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque Dios está obrando y está obrando para traer convicción y para traer transformación de vida y para manifestarse, ¿no? Y los fariseos estaban cerrados a esa revelación. Entonces, el que se cierra a Dios, el que se cierra a la revelación y no puede recibir la gracia de Dios. ¿Bien? Ellos mismos se estaban excluyendo. Ahora, si nosotros decimos que el COVID es enviado por Dios, que las enfermedades son enviadas por Dios y las destrucciones que vienen las envía Dios, pero en realidad las envía el enemigo, ¿bien? ¿No estamos haciendo lo mismo pero invertido? Estamos atribuyéndole a Dios las obras del diablo. ¿Bien? Ahora dicen, los enfermos y los oprimidos son oprimidos y enfermos por mandato de Dios. ¿Bien? Cuidado con atribuir al diablo las obras de Dios, pero también cuidado con atribuir a Dios las obras del diablo. Es muy sencillo conocer en este aspecto la voluntad de Dios. Todo fruto malo, todo fruto que trae muerte, todo fruto que trae mentira, todo fruto que trae destrucción proviene del diablo. Es muy sencillo conocer la voluntad de Dios en este aspecto. Todo fruto malo viene de un mismo árbol. Son diferentes frutos, pero viene de un mismo árbol, viene de una misma raíz, y es de la raíz del enemigo. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Bien? Del ladrón está hablando sobre Satanás. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Pero yo vine, dice Jesús, para que tengan vida en abundancia. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice nuevamente, toda buena dádiva, por el contrario de lo que hace el enemigo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que destrucción, muerte y robo tiene una misma fuente y es el diablo. No es Dios, es el diablo. Ahora, ¿cómo tenemos que actuar los cristianos en esto? Calma, tranquilos, en paz. No nos hará pasar Dios una prueba mayor de la que podamos soportar. Estamos protegidos por Él, estamos cubiertos por Él, y si hay cosas que permiten es porque estamos preparados para estar soportando esas pruebas. Ahora debemos conocer la voluntad de Dios. Debemos conocer la voluntad de Dios porque parte de su pueblo está orando para que aprendamos la lección y entendamos por qué Dios mandó esto. Y parte del pueblo, otros pocos, le resisten a esto y lo echan fuera. ¿Bien? Y a toda la entremaña de política que está detrás de esta manipulación también, que hay detrás de este virus. Así que, ¿cómo se ora la oración de fe si no se conoce la voluntad de Dios? Porque decimos, una parte del pueblo está orando que podamos entender el por qué Dios lo envió, y otra parte del pueblo está orando sabiendo que Dios no lo envió y lo está echando fuera. ¿Cómo podemos orar la oración de fe? ¿Fe en qué? ¿En qué verdad nos estamos plantando? ¿En qué voluntad de Dios nos estamos plantando para orar una oración de fe que pueda conseguir una respuesta? Porque solo la oración de fe tiene respuesta, ¿verdad? Una oración que se hace sin fe es solamente emitir sonidos. Así que, ¿cómo se puede orar la oración de fe sin conocer la voluntad de Dios? Por eso, Lucas capítulo 18, versículo 8 dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra?
¿Conocerán mi voluntad y orarán parados en mi voluntad, en el lugar de mi voluntad, en el lugar de la fe? Miren, si resistir a la voluntad de Dios es desobediencia, y concordamos todos en esto, el que le resiste a la voluntad de Dios es desobediente, ¿verdad? Bueno, si resistir a la voluntad de Dios es desobediencia y Dios envía un virus, ¿qué hacemos resistiéndole al virus? ¿Qué hacemos echando fuera al virus o diciendo que se termine? Si lo envió Dios, tendríamos que estar orando que se haga tu voluntad y que destruya todo lo que tiene que destruir, ¿verdad? No nos encontraríamos, si estamos orando en contra de algo que mandó Dios, ¿no nos encontraríamos orando contra su voluntad? Si Dios usa la enfermedad para darnos una lección y Dios envía enfermedad, te voy a enviar este cáncer, te voy a enviar esto para que aprendas una lección, para que cambies tus hábitos. Si Dios envía eso, ¿bien? ¿Por qué vamos al médico? No estamos en contra de la voluntad de Dios cuando estamos yendo al médico. Si Dios lo envió, tendríamos que estar soportando con paciencia lo que Dios envió, ¿verdad? No estaríamos esquivando la lección que pensamos que Dios nos quiere estar dando. Y no estaríamos obrando en contra de su voluntad. Ahora vemos qué ridículo que es esto. Sin embargo, tenemos el pensamiento dividido con respecto a esto. Cuando una obra es grande, se le asignan contratistas. Cuando tienen que hacer un edificio, se ocupan varios grupos de trabajadores. En una fábrica, cuando hay que hacer montajes bien grandes, se contratan varios contratistas y varias personas que puedan hacer las partes, ¿no? Mayormente cuando son cuestiones de riesgo o cuestiones peligrosas o cuestiones sucias, ¿no? Se terceriza el trabajo. Ahora, mi pregunta, y para que razonemos juntos, ¿el diablo es contratista de Dios? Si Dios no lo envía y lo envía el diablo y Dios envía al diablo para enviar pestes, para enviar enfermedades, ¿el diablo es un contratista de Dios? Cuando hay que limpiar un pozo, destapar cloacas, se llama a alguien para que haga el trabajo sucio. ¿El diablo es el contratista que hace el trabajo sucio que Dios no quiere hacer, pero es contratado por Dios? Vemos lo ridículo de esto. Sin embargo, tenemos estos pensamientos en la fe, ¿no? Que Dios se vale del diablo para estar enviándonos cosas, para estar tratándonos a través de enfermedades, a través de pestes, ¿bien? Y vemos lo ridículo que es esto aún en la lógica. Nunca vamos a poder resistir una enfermedad si no sabemos que la enfermedad no es voluntad de Dios. Nunca vamos a poder resistir. ¿Cómo nos vamos a plantar para orar contra una enfermedad si estamos pensando que esa enfermedad fue enviada por Dios y nosotros tenemos que estar orando a Dios contra esa enfermedad? Nunca vamos a poder resistirle si no comprendemos que no es la voluntad de Dios enfermedad, si no comprendemos que no es la voluntad de Dios peste, si no comprendemos que no es la voluntad de Dios destrucción. El diablo, el enemigo, vino a robar, a matar, a destruir. Jesucristo vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. ¿Bien? Nunca vamos a poder resistir un ataque a menos que sepamos que Dios está de nuestro lado. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? ¿Por qué te quería compartir esto hoy? Para que conozcas el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor. Dios es amor. Ahora ya los puedo escuchar. Miren, a través de las ondas de Wi-Fi, ¿no? Juan, te olvidaste de la justicia. Este cambió el mensaje. Este es un hereje. Esperen, todavía no me apedreen. Gracias a Dios que nos separa una
una pantalla y no llegan las piedras, ¿no? Se olvidó de la justicia, es todo amor, es todo amor. No, miren, Romanos capítulo 11, versículo 32, dice, otro pasaje, anótenlo, 11:32 de Romanos, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Para tener misericordia de todos. Dios tiene misericordia de todos, no de algunos solos. Pero, escuchen 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido, dice, a Dios, porque Dios es amor. 1 de Juan 3:6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nuevamente, palabra clave, conocido. El que no ama no ha conocido a Dios. 1 de Juan 4:8. 1 de Juan 3:6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y Juan, Evangelio de Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna entonces? ¿Qué es entrar en la vida eterna? Entrar en la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Dios a través de Jesucristo. ¿Y qué nos dice 1 de Juan? Si no amamos, no lo conocemos. Por lo tanto, estamos fuera de la vida eterna. Si pecamos, no lo conocemos. Por lo tanto, estamos fuera de la vida eterna. No mezclemos las dos cosas. Dios ama a todo el mundo, Dios tiene misericordia de todo el mundo y el juicio no es acá. El juicio no es acá. Él separará a los cabritos de las ovejas, pero no los separa a través de pestes, a través de plagas, a través de enfermedades. No envía cánceres, no envía cosas mortíferas para estar haciendo juicios acá. Dios tiene misericordia de todas y toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza, y todo lo bueno que recibimos viene de Él, y Él hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Acá hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Dios, para que conozcamos su amor, para que nos rindamos a su amor, para que amemos, para que abandonemos el pecado en esta vida, ¿bien? Y podamos entrar desde aquí a la vida eterna y comenzar a vivir en comunión con Él, comenzar a conocerlo a Él. Esa es la vida eterna. Finalmente, del otro lado de la vida se separarán las ovejas de los cabritos. Los que entraron en la vida eterna quedarán en la vida eterna, y los que no entraron quedarán fuera de esta vida eterna para perdición eterna, dice la palabra de Dios. Pero la voluntad de Dios es esa. La voluntad de Dios es que se pierdan. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y tengan comunión, y Él pueda amarlos y pueda saberse amado por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, a través del amor de Jesucristo en la cruz y de su Espíritu Santo, y que podamos dejar la vida de pecado y que podamos rendirnos a su amor y poder amar y ver con ojos de amor a nuestro prójimo. Por lo tanto, ¿quién está dentro de la vida eterna? El que ama, el que no peca, y ese es el que conoce a Dios porque vive en Cristo. Y en Cristo está la revelación plena, la revelación perfecta de Dios. No se trata de que te fulmine un virus por pecador, se trata de que todos los conozcan. En el Evangelio de Mateo dice, ustedes se piensan si había caído por la construcción de un acueducto romano una torre y había destruido un montón de personas, y los judíos santos, ¿no?, justificaban ese accidente porque dijeron, bueno, estaban trabajando para los romanos, son unos traidores, se merecían que se les caiga una torre encima. Jesús, que dijo, ¿ustedes se piensan que esos galileos que fueron muertos en el sacrificio, en la hora del sacrificio, son menos pecadores que cualquier otro? ¿Ustedes se piensan que los que cayó la torre de Siloé y mató a todos esos son más pecadores que otros? Antes
Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer, todos van a morir. Así que ¿de qué muerte murieron? O si murieron por peste, o si murieron por enfermedades, no pasa por juicio de Dios, ¿no? Lo que Dios está mirando es nuestro corazón y extiende su misericordia, su gracia, para que todos nos podamos arrepentir y para que todos podamos entrar a la vida eterna y todos podamos estar protegidos en Él. Amén. Dios no manifestó su soberanía para que dudemos de sus promesas. Porque también me pueden plantear, entonces, ¿a dónde queda la soberanía de Dios? La soberanía de Dios nunca se contrapone a sus promesas. Nunca se opone a sus promesas. ¿Por qué? Porque ¿para qué dio la promesa? Si es todo soberanía de Dios. Diría, esperen en la voluntad de Dios y punto. Pero cuando da una promesa, esa promesa es firme y su soberanía no va a cambiar el resultado de esa promesa o la respuesta a esa promesa. Miremos esto, Mateo 17:20 dice, y nada les será imposible. Si oran con fe, nada les será imposible. Entonces, la soberanía sobre esta promesa diría, nada les será imposible si yo quiero y cuando yo quiero. ¿Bien? ¿Cómo vamos a orar la oración de fe? ¿Cómo vamos a creer que nada es imposible si, en definitiva, es cuando Dios quiere y como Él quiere y en el tiempo que Él quiere? Mateo capítulo 10, versículo 1, versículo 8. Dice, sanen enfermos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Marcos capítulo 16, versículo 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Bien? Pero la soberanía de Dios sobre esta promesa, ¿qué diría? Si yo quiero y cuando quiero. Así que ustedes vayan y sanen, ¿no? Encima dice sanen, no dice oren y pidan y esperen, ¿no? Vayan y sanen, dice. Pero vemos que la soberanía no se opone a esto, sino diría, vayan, oren y esperen que yo dé el resultado que a mí me parece, juzgándolo como a mí me parecen las cosas. ¿Bien? La soberanía de Dios no se opone nunca a una promesa que Él mismo dio. Juan capítulo 14, versículo 12 dice, el que cree las obras que yo hago, Él también las hará y hará aún mayores. ¿Qué diría la soberanía? Si yo quiero y cuando quiero. ¿Va a ser las obras que yo hago o las va a ser mayores? ¿Bien? Pero no dice eso. Dice, hará las obras que yo hago. ¿Quién? El que cree. El que cree. La soberanía no se opone a eso. Mateo 21, 21. Si tuvieres fe, dirás al monte, quítate y será hecho. ¿Qué diría la soberanía? Si yo quiero y cuando quiero. No, tampoco dice eso. Dice, si tuvieres fe, vas a decir y va a ser hecho. La soberanía nunca se interpone a las promesas de Dios. Ahora, ¿por qué algunos cristianos cuando no pasan estas cosas, estas promesas, se lo atribuyen a la soberanía de Dios? Porque escuchamos eso, ¿no? ¿Por qué algunos cristianos lo atribuyen a la soberanía de Dios cuando no pasan las promesas? Porque es más fácil echarle la culpa a la soberanía de Dios que reconocer que no tengo la fe necesaria para mover montañas, no tengo la fe necesaria para que se seque la higuera, no tengo la fe necesaria para detener tormentas, para resucitar muertos, para que se levanten paralíticos y para detener pestes. ¿Bien? Entonces, como no tengo la fe necesaria y como no quiero exponerme de que no tengo la fe necesaria, ¿qué es lo que digo? La soberanía de Dios. Pero aprendamos esta lección y hagámonos cargo de que estamos en camino de fe, creciendo en fe, aprendiendo en fe y aprendiendo a caminar, a ser cada día más como Jesús y que todavía no llegamos a la perfección.
y que no llegó a la perfección ni el más grande evangelista que pueda haber ahora, evangelista de sanidad, ni tampoco el apóstol Pablo llegó a la perfección en Cristo, sino que proseguía a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Bien, entonces nuestro modelo a seguir y con quién nos vamos a comparar no va a ser ni con un apóstol, ni con un superevangelista, ni con un nadie, sino más que Jesucristo. Amén. Toda la vida la sujetó a la fe. A la fe. Y la base de la fe es Él. Nos dejó la madera del mundo, toda la madera del mundo, con las herramientas y con todos los accesorios, y nos dijo: construyan. Acá tienen toda la madera, acá tienen todas las herramientas, acá tienen todos los accesorios, construyan ustedes. Algunos dicen: es imposible, ¿no? Es imposible construir, no, yo ni voy a intentar. Otros dicen: me gusta ver cómo construyen los demás. ¿Bien? Pero Dios no me hizo constructor. En su sabiduría Él sabrá por qué no me hizo. ¿Bien? Constructor. Ahora no querría estar en esos pantalones, porque cuando estemos del otro lado, el Señor va a estar diciendo: ¿y qué hiciste con los 2 talentos que te di? ¿No? Los escondiste y no hiciste nada. ¿Bien? Continúen la parábola ustedes. Otros dirían: comienzan a construir con la madera y con las herramientas que nos dejó, pero cuando se pegan un martillazo, largan todo porque es difícil la tarea. ¿Bien? Entonces dicen: Dios no debe querer que continúe. Todo le echamos la culpa a Dios. Otros cortan la madera, miden, clavan. Algunas quedan torcidas, pero otras quedan bien. Están satisfechos con la obra que están haciendo. Cuando se comparan con otras obras, dicen: la mía no está mal, bien, pero podría haber sido muchísimo mejor. Y al compararse con otros, explican que Dios, por su soberanía, permite que algunas cosas salgan torcidas y otras cosas salgan derechas. Bien, la verdad es que toda casa se realiza interpretando planos. ¿Bien? Déjenme cerrar esta idea, esta ilustración. Toda casa se realiza interpretando planos. Y con los mismos materiales y el mismo plano. No existen 2 casas iguales si los constructores son diferentes. ¿Bien? Porque cada constructor le va a poner su esfuerzo, su dedicación, o va a estar su personalidad metida en esa tarea. Dios nos dejó todos los materiales y la posibilidad de construir una vida verdaderamente sorprendente, la vida que Jesús mismo vivió. Y Él mismo diría: y aún mayores. ¿Bien? Está en tus manos que lo hagas. Está en tus manos cuánto vas a hacer. Y frente a los errores, ¿cuánto lo vas a intentar? ¿Y a quién le vas a echar la culpa a los errores? Si vas a decir: la soberanía de Dios lo debe querer así. Pero no dudes nunca de la voluntad de Dios, de que es bien para tu vida. Y tanto las enfermedades como las catástrofes, como todos los males que podemos pasar en este mundo, no son su obra, sino que son fruto de la caída. Él prometió estar con nosotros, Él prometió ayudarnos a través de la fe, a través de la comunión, a través del Espíritu Santo. Así que esforzate por conocerle, esforzate por vivir apartado del pecado, esforzate por amar cada día más y esforzate por cada día disfrutar más plenamente de la vida eterna en la que te encontrás caminando con Cristo Jesús. Bendito Dios. Oramos. Santo, te queremos dar gracias por este tiempo que podemos pasar juntos, por este mensaje de este domingo, Señor, 3 de mayo, que pusiste, Señor, en mi corazón. Yo te pido, Señor, que este mensaje traiga libertad a las vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que estés quitando todo lo que estaba torcido en el pensamiento, Señor,
de la iglesia, en el pensamiento de los hermanos, de lo que estén escuchando, y puedan estar afirmándose, Señor, en tu amor, afirmándose, Señor, en el conocimiento de ti, que puedan, Señor, afirmarse en tu misericordia, que puedan afirmarse, Señor, en tus promesas, que puedan saber, Señor, que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de ti, Señor, y que puedan tomar fuerza, Señor, y conocerte y experimentar la fe y resistirle al enemigo, Señor, y así extender tu reino, Señor, y glorificarte con sus vidas. Yo te pido, mi Dios, tu gloria esté alcanzando a cada uno de mis hermanos. Ahora te voy a invitar, si estás enfermo, si estás pasando por alguna prueba en el cuerpo, te voy a invitar a que estés poniendo tu mano sobre el dolor, sobre la enfermedad, y vamos a estar orando. En el nombre de Jesús, echo fuera toda enfermedad, echo fuera toda dolencia. En el nombre de Jesús, ahora descubrimos la obra del diablo, ahora, y echamos fuera toda obra del diablo, rompemos toda obra del diablo. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, estés obrando en los cuerpos, estés entrando, Señor, en cada cuerpo, regenerando cada célula, regenerando cada órgano. Tu mano de poder, Señor, esté obrando, tu mano de poder esté obrando, y estés recuperando, Señor, todo lo que el diablo quiso destruir, quiso romper, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos la gloria, Santo. Nos gozamos en ti, Señor. Bendito Rey, bendito Rey. Amén, amén. Amados, un gusto poder estar otro domingo compartiendo a través de este medio. Hoy lo hicimos un poquito diferente. Estuvimos hablando con Yami sobre qué atados que estamos a las formas, ¿bien? Y continuar dando el mismo formato de un culto que se hace en una iglesia, en un salón, así por el video. Y bueno, y entendimos y sentimos hacerlo de una manera diferente, poder estar compartiendo el mensaje directamente. Dios les bendiga. Pueden estar escribiéndonos sus comentarios a través de las redes que estemos subiendo el video, y también algún comentario sobre lo que tal vez no hayan comprendido, que vamos a estar respondiéndoles. Muy buena semana, Dios les bendiga mucho.